Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos en la sede de CITECH Federación. Héctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal? Buenos días, Sergio. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, Héctor, varias razones nos convocan acá a este lugar y hablar con vos más que nada, que sos uno de los referentes de una de los gremios más grandes del Chaco. Estamos hablando de CITECH. Primeramente, con respecto a la marcha que se da hoy en repudio a lo que dijo el gobierno hacia la educación pública. Sí, como bien vos lo decís, en el día de hoy a nivel nacional se está organizando, está en marcha lo que es la marcha justamente nacional universitaria, que no es solamente universitaria, sino es en defensa de la educación pública toda. La educación pública que está siendo atacada por parte del gobierno nacional y en la figura del presidente de la nación, ¿sí? En el hecho del financiamiento que está teniendo la educación pública, no solamente en la parte económica, en el financiamiento, sino en todo lo que viene diciendo en su discurso el presidente de la nación, ¿sí? Sosteniendo que la educación pública es un sistema de adoctrinamiento, ¿sí? Cuando es la educación pública la niveladora, ¿sí? Es la niveladora social por excelencia, y está acusando justamente a la educación pública de ser un sistema de adoctrinamiento porque no va de acuerdo a su pensamiento o a su ideología política en este caso, ¿sí? Por eso sostiene que la educación pública es un sistema de adoctrinamiento y quiere, durante su campaña antes de las elecciones presidenciales, ya había hablado de que había que eliminar la educación pública como tal, que iba a ir a un sistema de vouchers que en este sentido solo los van a recibir aquellos estudiantes que estén en la educación privada, ¿sí? Claro. No es para todos los estudiantes tampoco es por mucho tiempo. Ajá. Es por un tiempo nada más. Y sabemos que una persona si va a una escuela privada es porque algo tiene, no es por, digamos, discriminar en un sector o el otro, pero aquel que va a la escuela pública es porque no tiene para las cuotas, para los precios que elevan las privadas. Es así, ¿no es cierto? Sí, es así. Hay una diferencia enorme entre una y otra. Lo que nosotros tenemos que recordar que en la mayoría de las escuelas privadas en la Argentina no son escuelas privadas, sino que son escuelas públicas de gestión privada, ¿sí? Claro. ¿Qué significa esto? Que es el Estado el que sostiene, ¿sí?, a los docentes, sostiene los sueldos de los docentes. La gestión de las instituciones solamente es privada, la parte de los trabajadores de la educación corresponden a la educación pública, claro. ¿Sí? Son pagados con los sueldos con fondos de la educación pública, ¿sí? Entonces, en este contexto es que el día de hoy se ha organizado esta marcha federal en defensa de las universidades públicas y de la educación pública. ¿A qué hora va a ser, Héctor, y en qué lugar? Nosotros aquí en Villa Ángela, así como en Resistencia, nos vamos a concentrar aquí en la plaza, ¿sí?, frente a la municipalidad. A las 16:30 vamos a estar concentrándonos. Tenemos que recordar que si bien es en defensa de la educación pública, pero esta defensa de la educación pública no solamente atañe a los docentes, ¿sí?, claro. Atañe a toda la sociedad que se ve perjudicada en definitiva por estos ataques que vienen de parte del gobierno nacional hacia la educación pública, porque en definitiva es los hijos que mandamos a la claro. escuela son los que van a sufrir, ¿sí?, por estos recortes que está sufriendo la educación pública, ¿sí? Entonces, es un problema, te reitero, que atañe a toda la sociedad y es toda la sociedad la que tiene que movilizarse en defensa de la educación pública. Y aquí en la provincia, Federación CITECH se ha reunido con congresales tanto del Partido Justicialista como del Partido Radical, solicitando que en el Congreso Nacional, ¿sí?, se expidan por la restitución de los fondos, ya sea incentivo docente y conectividad, fondos que fueron retirados, ¿sí?, por parte del gobierno nacional a las provincias. No se transfieren más a las provincias estos fondos, lo que ha implicado en el recorte de sueldos, tenemos que decir,
de los docentes, que significa aproximadamente un 10% del sueldo. Hay docentes que dejaron de cobrar entre 30.000 y 50.000 pesos de sus sueldos por mes ante el recorte de estos fondos. Y no solamente en los sueldos fueron los recortes, sino también en distintos programas educativos, ¿sí? Como ser Conectar Igualdad, ¿sí? Que proveía de insumos a los alumnos para que pudieran desarrollar sus actividades en un contexto de conectividad. Entonces también, repito, no solamente en el sueldo docente se vio afectado con los recortes por parte de Nación, sino los diferentes fondos que hacen en la educación pública. Héctor, no quiero dejar de olvidar o de hablar de la cláusula gatillo. ¿Es verdad lo que dijo el gobernador? Bueno. Lo que anunció el gobernador, porque hay muchos que están de acuerdo y otros que están de desacuerdo. Entonces, ¿a qué vamos? O sea, no están de acuerdo en nada. ¿Es verdad o es mentira? Dicen que una verdad a medias no es verdad. Exacto. Entonces, el gobernador dijo en una oportunidad hace poco que los docentes este año recibieron un aumento del 132% con la liquidación de la cláusula gatillo. Esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque en lo que va del año los docentes solamente por cláusula gatillo recibieron el 51,6%, no 132%. ¿A qué se refiere el gobernador cuando habla de 132%? Hace referencia al pago de la cláusula gatillo del último trimestre del año pasado, que eso no se debe computar este año, porque eso pertenece al último trimestre del año pasado, no a este año. Entonces, este año solamente hemos tenido de recomposición el 51,6%, nada más, por cláusula gatillo. Esto es la liquidación de la inflación de enero, febrero y marzo, nada más. Y los 120 puntos, que aquí hay también una nueva mentira del gobernador, porque el gobernador dijo que iban a recibir por recomposición docente, históricamente por primera vez, los jubilados. Esta recomposición docente. La recomposición docente, los jubilados ya la vienen recibiendo desde que se implementó la recomposición docente, 1.200 puntos. Nada más que ahora el gobierno agregó como aumento 120 puntos más a ese ítem que cobramos los docentes, que es recomposición docente. Es decir, que pasamos a cobrar de 1.200 a 1.320 puntos, lo que significa en pesos de bolsillo aproximadamente 6.700 pesos nada más. O sea, absolutamente nada. Absolutamente nada. Es decir, y hoy estamos finalizando el mes de abril, va a pagar la cláusula la inflación de enero, febrero y marzo, y ya estamos perdiendo con la inflación de abril. Es decir, no recibimos un aumento de 132% en este año, como dijo el gobernador, solamente vamos a recibir ahora a fin de mes el 51,6%, que es la inflación de enero, febrero y marzo. O sea, la mitad de lo que dijo. La mitad de lo mentira que... media, es una así. mentira media, o una verdad media en realidad, es una mentira. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias a ustedes.